En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno desde Túnez. Hoy en este primer viernes de mes, 2 de junio, vamos a meditar el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 25. En aquel tiempo, después de que la gente lo había aclamado, Jesús entró en Jerusalén, en el templo. Y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, les dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos entonces meditando este hermoso evangelio que la Iglesia nos ofrece en este día. Y quisiera simplemente que destaquemos dos elementos importantes simplemente. Por un lado, el hecho de la maldición de la higuera y por otro lado, la actitud de Jesucristo en el templo, justamente esta purificación del templo, por así decirlo. Ciertamente que el primer hecho de la higuera maldecida, notemos que, como lo podemos ver, como está escrito en el Evangelio, la higuera es maldecida, pero no por culpa propia. Es decir, la higuera no tenía que producir fruto en ese momento porque no era la época. Entonces Jesucristo está poniendo el acento en otra cosa y es lo que él va a explicar justamente después, en el tema de la fe y la fe en la oración. Y en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, en su enseñanza, Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, una audacia filial. Nos insta a la vigilancia y les invita a presentar sus peticiones a Dios en su nombre. Él mismo escucha las plegarias que se le dirigen, termina diciendo el Catecismo. Y por lo tanto, en este primer hecho entonces destacamos justamente el valor de la fe y la fe sobre todo en la oración. Podemos meditar profundamente lo que Jesucristo dice y que tal vez sea muchas veces el problema de nuestra oración, inclusive de nuestra fe. Recordemos que nuestra fe es una virtud y un don.
Por lo tanto, como don tiene que ser pedida todos los días, porque es una gracia que el Señor nos da de tener fe y pedirla todos los días y que esa fe sea creciente todos los días. Y por otro lado es una virtud y como virtud, por lo tanto, se va a arraigar en nosotros con la repetición de actos. Por lo tanto, la fe, justamente los actos de fe hay que repetirlos constantemente. Y aquí Jesucristo, Él dice justamente cuando Pedro le remarca el tema de la higuera maldecida, y Jesús va entonces a decirle a Pedro, eh, todo lo que pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y le dice incluso, cuando digan a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crean que va a suceder, lo obtendrán. Entonces, justamente las peticiones que hacemos a Dios con fe, quiere decir que no tienen que vacilar en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar firme en Dios para creer en Él y creer lo que estamos pidiendo. Evidentemente, ese pedir a Dios, esa oración a Dios, es sin duda sometida a su santa voluntad, pero es una oración que es confiada, una oración filial. Y el segundo tema que destaco de este evangelio de hoy es el tema justamente de la purificación. Y en esto es muy interesante la purificación del templo. Interesante la figura y lo que describe el Papa Emérito Benedicto XVI, hablando justamente de nosotros como templo de Dios, nuestras vidas, nuestra persona, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros afectos, hablando de eso como templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y entonces el Papa Benedicto XVI dice, ¿estamos dispuestos a dejarnos purificar continuamente por el Señor, permitiéndole arrojar de nosotros y de la Iglesia todo lo que es contrario a Él? Y justamente ese es un poco el sentido de esta purificación en el templo. Jesucristo también nos purifica a nosotros, nos tiene que purificar del pecado, y no solo del pecado mortal, sino también del pecado venial, purificar de nuestras imperfecciones. Por lo tanto, tenemos que dejar que Jesucristo nos purifique, y a veces nos purifica con látigos, y esos látigos son saludables. Por lo tanto, toda purificación que viene de la mano de Dios, de la mano de Jesucristo, purificación que a veces también viene de parte de la Iglesia, tenemos que saber aceptarla como justamente una purificación para que nuestra vida sea enteramente de Dios. Justamente es lo que Cristo dice, este templo tiene que ser casa de oración, no destinado a otra cosa que no sea casa de oración. No olvidemos que nuestros cuerpos, nuestra vida, son consagrados a Dios y por lo tanto tienen que ser destinados a Dios y a Jesucristo y a las cosas santas. No pueden estar mezclados con el mundanismo, con la vanidad, con el orgullo. Tienen que ser justamente nuestras vidas, tienen que ser purificadas y nos dejamos purificar por Jesucristo. Preguntémonos entonces si tenemos esa capacidad de dejarnos purificar interiormente por Jesús, por todo lo que Él nos enseña. Por lo tanto, estas dos gracias pedimos hoy a la Virgen María, nuestra Madre también, que podamos siempre tener esa fe incólume, esa fe filial con la que rezamos y pedimos a Dios y nos comunicamos con Dios, y al mismo tiempo esa capacidad para dejarnos purificar por Jesucristo en todo aquello que no sea de Dios, en todo aquello que sea contrario a lo que Él nos manda. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.